Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿qué está pasando en Pachacutic y qué va a pasar con estas elecciones del 20 de agosto? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia y desearles que tengan un lindo día. El movimiento Pachacutic sigue en su proceso de organización para poder contar con las candidaturas para la Asamblea Nacional desde los territorios, en este caso de asambleístas provinciales, asambleístas nacionales y el binomio presidencial. Existen algunas indiferencias, algunas incomunicaciones, otras seguramente a propósito, que no se sienten que debemos que en los peores momentos un militante, un adherente, un comprometido con el proyecto político tiene que estar al frente por más bajos que tenga en este caso la organización política, y de ello no se ha visto, sino más bien salirse de la cancha y criticar desde fuera de la cancha, y eso no está bien. El jugador sabe jugar en las buenas y en las malas. El jugador sabe que tiene rivales buenos y rivales quizá no muy buenos. Sabe dónde tiene que ganar y no tiene que, pero a su equipo nunca la abandona y juega los 90 minutos. Bueno, eso es lo En ese importante. sentido, nosotros empeñados en este momento en ver cuál va a ser la agenda legislativa, o retomar más bien la agenda legislativa que no se pudo concluir con los asambleístas anteriores. Ahora queremos tener 2 o 3 leyes que realmente puedan significar el trabajo conjunto y en minga de los compañeros y compañeras asambleístas que puedan llegar para concluir este periodo de la que fue cesado la anterior asamblea. La ley de aguas, la ley de comunas, como una de las prioridades para el movimiento Pachacuti y que está en camino. Ahora han dicho que no existen condiciones, y las condiciones no sé quién las ha creado. Las condiciones del movimiento Pachacuti ayer, hoy y mañana siempre estarán al servicio de los compañeros y compañeras adherentes, militantes y simpatizantes. Lo único que debe tener o debemos tener los adherentes, militantes y simpatizantes es ese querer de asumir la responsabilidad de nuestro proyecto político, de cualquier trinchera, de cualquier espacio, sea de alternos, de principales, de presidentes de la República, de parlamentarios, de asambleístas, de juntas parroquiales, de cualquier espacio. Es la voluntad que usted quiera asumir ese proyecto político para que desde el territorio podamos ejercer nuestros derechos y lograr el objetivo que es convertir al Estado ecuatoriano en un Estado plurinacional, donde todas y todas podamos caber en ese Estado, donde nos respetemos los criterios, donde haya la igualdad, donde haya la inclusión y sobre todo vivir en armonía y en paz. Amigos, son las 7:27, conversamos con Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti. Estamos hablando acerca de las elecciones y lo que podemos esperar en este 20 de agosto con Pachacuti. Ahora, Cecilia, se conocía que tenía la precandidatura de Leonidas Issa para presidente de la República. Sin embargo, esta precandidatura fue declinada. ¿Qué otros nombres estarían entonces si es que no va Leonidas Issa? ¿Quiénes? Se hablaba de Salvador Quispe, se hablaba de algunos nombres posibles, pero ¿hay alguno que esté opcionado para estas candidaturas? Ahora, como hay la extensión de estos 3 días más, que el Consejo Nacional Electoral tuvo que hacerlo por la exigencia y la demanda interpuesta por el movimiento de mujeres, al cual también me he sumado en calidad de mujer y soy parte de esto, por el tema del encabezamiento de mujeres del 50% y obviamente el tema de paridad en el tema presidencial. En este sentido, nosotros también el día de ayer concluimos un consejo político virtual con los integrantes de la organización política para definir todos estos detalles
quiénes están inscritos, porque hay que pasar todo un proceso interno en la organización política, como por ejemplo la inscripción de candidaturas que se cerró a las 11 de la noche con 59 minutos del día 30 de mayo. Hoy se podría hacer una subsanación, y para la subsanación de las listas se puede también extender estos 3 días. Es muy posible, y eso es lo que ha dicho el Consejo Político. En ese sentido, el día de hoy conoceremos oficialmente cuántas candidaturas inscritas existen para binomio presidencial. El binomio presidencial debe estar inscrito un hombre y una mujer, ¿no? Si es que es mujer-hombre o hombre-mujer, tiene que esas cumplirse son esa las paridad. condiciones inscritos dentro de la organización política, porque ese fue nuestra decisión cuando inició el tema de las inscripciones al interior de la organización política. Igualmente conoceremos si es que existen o no listas inscritas para asambleístas nacionales, porque los nombres eran sugeridos desde las provincias, ¿no? Desde las provincias, para poder conformar una lista bastante heterogénea, representativa, tanto provincial como regional, así como también la presencia de compañeras, de compañeros y de las juventudes. Lo conoceremos el día de hoy y les daremos a conocer oportunamente. Cecilia, ¿usted está postulando para alguna candidatura, sea como presidenta, vicepresidenta, asambleísta? Ese tipo de propuestas he tenido, pero Cecilia Velázquez es la subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Voy a concluir con mi periodo dirigencial. Creo que hay que ser responsables en todo este aspecto, y también por algunos inconvenientes administrativos internos que el movimiento Pachacuti está pasando. Entonces hay que resolver estos y ser responsables, obviamente, con la organización política, con las organizaciones sociales afines al movimiento Pachacuti y de las estructuras. Amigos, 7:31 comenzamos con Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, que estamos hablando acerca de las expectativas de estas elecciones que se vienen en agosto. Y Cecilia, respecto a ello, bueno, ¿cómo está Pachacuti? ¿Cómo están limando las asperezas, los problemas que han tenido? Sobre todo recordemos en la asamblea que fue disuelta, ¿no? Hubo algunas facciones de Pachacuti, algunos problemas que, ¿cómo van a solventarlos para estas elecciones que se vienen, que son presidenciales y legislativas justamente? Bueno, hay algunas enmiendas que hemos hecho a nuestro reglamento interno, por el cual tiene que filtrar todo proceso de selección de las precandidaturas y de las candidaturas, obviamente, en el tema de los requisitos, también en el tema de las coordinaciones territoriales, etcétera. Se ha logrado de alguna manera consensuar entre todos quienes hacemos la organización política en su estructura, con el acompañamiento también del Tribunal Electoral Nacional del Movimiento Pachacuti, quienes tienen que hacer de pasar el filtro, de firmar la carta compromiso, la carta de ética, a más de los requisitos que tiene que cumplir. Y además a ello, obviamente en el proceso primario tienen que recibir el apoyo mayoritario, cualquiera de los candidatos, y el que tenga o la que tenga mayor apoyo será nuestro candidato o candidata en firme. Ahora cuéntame cómo está su relación con Leonidas Diza. Recordemos que él había anunciado su precandidatura presidencial el pasado viernes, esto tras un consejo ampliado de la CONAIE, donde también se puso algunas condiciones como la conformación de listas de Pachacuti y también sobre el tema del reconocimiento de Guillermo Churuchumbi como el nuevo coordinador nacional de Pachacuti. ¿Qué ha pasado con esas condiciones y cómo está su relación con Leonidas Diza? Es que esas condiciones no están en manos del movimiento Pachacuti, no está en manos del compañero Marlon Santi. Solamente hacer una aclaración súper rápida. El proceso primario interno para la coordinación nacional tuvo todos los inconvenientes que salió a la luz pública, y que no lo decimos nosotros, eso fue evidente, fue una transmisión en vivo, en directo, y qué digamos, filmaciones, fotos, etcétera, de lo que pasó en el tema del proceso interno, del cual la lista A, presidida por el señor Guillermo Churuchumbe, interpusieron varios recursos, una de ellos ante un juez en Ibarra, puesta por el señor Guillermo Churuchumbe. También una exigencia ante el Consejo Nacional Electoral a que les dé el nombramiento con una sola firma de un cuerpo colegiado que es el Tribunal Electoral, es decir, solamente por el presidente del tribunal, cosa que no es legal.
que las puso el señor Guillermo Churuchumbi. También hay un recurso interpuesto ante el contencioso electoral, puesto por el compañero Guillermo Churuchumbi, responsable de la lista A. En ninguna de esas instancias no existe un solo papel que haya interpuesto el compañero Marlon Santi, el coordinador legal y oficial del movimiento Pachacuti. Así es que los que tienen que quitar los procesos legales justamente son aquellos que están exigiendo que se retire todos esos procesos. La Coordinación Nacional no tiene interpuesto en absoluto ningún documento. Únicamente esto se tenía que resolver al interior de la organización política. Todos los procesos electorales tiene que agotarse primero en la primera instancia, que es el Tribunal Electoral del Movimiento, cosa que lo ha hecho una de las representantes de la lista B, de mi compañera, a la que yo apoyo este proceso, porque ese es el debido proceso. Por tanto, no existen conflictos externos, sino internos que tiene que resolver la organización política. Así es que eso no puede cumplir el movimiento Pachacuti, es decir, no puede cumplir el compañero Marlon Santi. La segunda condición que ha puesto es que tiene que renunciar el compañero Marlon Santi. El compañero Marlon Santi no tiene por qué renunciar. Él está amparado en el artículo 40 del régimen orgánico. Caso contrario, sería abandono del puesto, la irresponsabilidad administrativa y jurídica frente a la organización política. Y dice claramente el artículo 40 que serán reemplazados en debida forma y de manera legal. Eso es lo que dice, aspecto que no existe. La otra condición que pone es que deben expulsarse a los asambleístas que, entre paréntesis, se han ido con el gobierno. Hay que seguir también un debido proceso. Lo único que tienen que hacer es presentar esta denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Pachacuti para que pueda seguir el debido proceso y su sentencia puede ser destitución, puede ser suspensión o puede ser que quite los derechos políticos. Ese es el paso que tiene que seguir, no solamente es de decir, hay que hacerlo, y creo que ahí hay bastante desconocimiento del debido proceso. Esas son las condiciones que han impuesto y a la cual no se las puede resolver tal como solicitan. Sin embargo, a pesar de todos estos, creemos y estamos convencidos, todos aquellos que somos coherentes con el proyecto político, tenemos que asumir esa responsabilidad si es que las estructuras y las bases nos están dando. En ese momento en que nos dan esa gran responsabilidad y nos negamos, hay que preguntar a los actores el porqué de esa negación. Bueno, importante, y nos ha comentado Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, la situación de Pachacutic y también lo que sucedió con la precandidatura de Leonidas Diza y esas condiciones que interpuso y como menciona, pues no pueden ser aceptadas porque, como dice, no es cuestión de decirlas, simplemente y exigirlas. Bueno, una pregunta final, Cecilia, ¿usted qué expectativas tiene para estas elecciones, para el movimiento y su futuro como movimiento? Bueno, el movimiento Pachacutic sigue siendo una de las primeras fuerzas políticas del país que el pueblo ecuatoriano nos dio en las elecciones 2021 y que ratificó en las elecciones 2023 del 5 de febrero a través de las seccionales que seguimos ubicadas como una de las primeras fuerzas políticas. Este proceso electoral inesperado y por poca credibilidad que tenía la Asamblea Nacional y los 5 poderes del Estado, ojo que no solamente era de la Asamblea Nacional, los 5 poderes del Estado están en un total desprestigio, así es que uno de ellos, por el producto llamado muerte cruzada, están en sus casas y se tuvo que al corre organizar todo esto de los temas. Y creo y estoy convencida que las mejores personas, hombres y mujeres de cada una de las provincias y la lista de asambleístas nacionales que será estructurado en estos días van a recibir el apoyo del pueblo ecuatoriano, porque nosotros no hay necesidad de hablar del pueblo porque somos del pueblo, somos de las estructuras organizativas, de los sectores sociales, de los sectores de los trabajadores, del sector de los sindicatos, de los productores, medianos productores, transportistas, estudiantes, mujeres. Así es que estamos en esa línea y yo estoy muy convencida que vamos a tener un número de asambleístas
bastante representativos de la organización política. Y pronto van a anunciar esos candidatos y también para el binomio presidencial, Cecilia. Sí, hoy en la tarde nuevamente estamos convocados a un consejo político para tomar las definiciones sobre el binomio presidencial y también de la lista nacional de asambleístas. Obviamente esto sin descartar de que posiblemente haya algunas alianzas con los sectores sociales o con cualquier organización política de que sea de la izquierda, pero verdaderamente de la izquierda y que esté de acuerdo para cambiar estas estructuras inadecuadas que está viviendo el Ecuador, porque hay que superar en el tema de la educación. Si es que la educación no superamos, este país va de tumbo en tumbo. El tema de la salud, el tema de la inseguridad, el tema migratorio, el tema de la desnutrición, etcétera, son puntos que debemos tomar en cuenta y hay que debatir esos temas y olvidarnos de aquellas querellas tan internas de algunas personas y que no nos lleva a nada bueno.